Y a continuación es el turno de Juan Ignacio Fernández, que nos acompaña desde, creo, desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Se me escucha Juan bien? Ignacio, sí, te vamos a poner aquí en pantalla gigante. Bueno, Que, lo que sí yo me escucho como con un eco, no sé si es por... sí, tenés que quitar el micrófono cuando bueno, no, yo voy a quitar el micrófono cuando empieces a hablar Bien, y entonces ya no te vas a escuchar. ¿Sí? perfecto. Te presento y después te doy la palabra. ¿Sí? Entonces decía, Juan Ignacio Fernández tiene la comunicación, la reditio ad se ipsum, como clave para una teoría de la subjetividad en Tomás de Aquino. Juan Ignacio es bachiller y profesor de filosofía por la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, en el Centro de Estudios de Filosofía y Teología de la Orden de Predicadores en Buenos Aires. Actualmente está finalizando su tesis de licenciatura en filosofía y está cursando los últimos años de la carrera de teología en la misma universidad. Es docente en el nivel medio y superior y como asesor de formación para las agrupaciones juveniles de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Además, es director de la rama juvenil de la Cita en Argentina. Juan Ignacio, tenés la palabra, tenés 15 minutos. Te cierro el micrófono para que no escuches el eco. Adelante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, felices Pascuas y nuevamente gracias por permitirme dar esta comunicación así a nivel virtual. Perdón por los que están ahí presencial, tener que ver en una pantalla. Pero bueno, vamos a hacer que no sea tan tedioso. Prometo no leer tanto, así es más informal y más llevadero. También, bueno, gran parte de lo que voy a decir se lo debo veo que está Martín Echavarría conectado. Bueno, él tiene un artículo donde trata este tema, por lo menos un aspecto de este tema, y un poco en la tesis de licenciatura que estoy terminando lo desarrollo junto con otros aspectos. Mi idea de esta comunicación, en lo que se pueda, sé que es breve, es, bueno, tres partes. Primero voy a hacer una pequeña introducción a justificar un poco por qué voy a hablar de esto en este congreso. Y después, otras dos partes van a ser sobre la vuelta o el retorno, eso significa redicio, del hombre, de la persona humana sobre sí misma, según la sustancia o en sentido metafísico, entitativo, una redicio a nivel del ser, y otra, la vuelta operativa del hombre sobre sí mismo, que podríamos llamar el conocimiento y amor de sí mismo. Entonces, sobre todo voy a desarrollar el primer punto, no creo que llegue a decir algo del conocimiento y amor de sí mismo en Santo Tomás, que es un tema riquísimo, pero bueno, quizás algo nombre al final. Me voy a centrar sobre todo en qué significa que la persona humana vuelva entitativamente sobre sí misma, ¿no? Que es la vuelta según la sustancia de la persona humana. Entonces, para empezar como introducción y justificando un poco el tema, una de las cosas que noto es que se le da crédito, digamos, a la filosofía moderna por haber descubierto, aparentemente, ciertas nociones como el yo, el self, la subjetividad, la perspectiva de primera persona, la interioridad, la autoconciencia, el amor propio, todas estos fenómenos de la vida interior, y parecería que si uno se tuviese que remontar un poco más atrás al origen de estas nociones, debería quizás reparar en un San Agustín y no tanto en un Santo Tomás, que sería más aristotélico, ¿no? Y si bien es cierto que en las últimas décadas se hizo un redescubrimiento de las fuentes platónicas y no platónicas de Santo Tomás, sin embargo, sobre todo se hace hincapié de esas fuentes en los campos más metafísicos y de teología filosófica, digamos. Entonces, no se hace tanto hincapié en qué asume Santo Tomás de estas posturas en el campo nociológico, por ejemplo, en el que parecería ser aristotélico, simplemente. Entonces, este tema de la vuelta del hombre sobre sí mismo tiene esta raigambre agustinista, neoplatónica, también árabe, específicamente el término redicio ab se ipsum, epistrofese autón, Santo Tomás lo toma de
un libro de un autor árabe anónimo que era falsamente atribuido a Aristóteles. Él es el primero que se da cuenta que no es de Aristóteles, sino que es un autor árabe que no lo conocemos, que es el libro acerca de las causas, el de Causis, que él comenta y también descubre que está inspirado en la Elementatio teológica de Proclo, ¿no? Entonces también estos son las fuentes de Santo Tomás. Bueno, entonces un poco la idea es reparar en este tema, que es el punto de diálogo de un montón de tesis modernas, y no para aplacarlas o disminuirlas o sacarles su cuota de verdad que efectivamente tienen, sino para verlas a la luz de la filosofía de Santo Tomás, y para mí en ese sentido adquieren una riqueza mucho mayor, ¿no? Entonces, dialogar, por ejemplo, el cogito cartesiano con el conocimiento de sí mismo tomista, que hay mucha literatura sobre eso, o el amor de sí con, por ejemplo, no sé, el conatus de Spinoza, o la ética kantiana con el amor de sí de Santo Tomás. Bueno, hay un montón de filósofos y de posturas modernas que permiten este diálogo, ¿no? Bueno, sin más en la introducción, hay 4 obras principales en las que Santo Tomás desarrolla la cuestión de la reditio entitativa, que es el comentario de las sentencias al inicio de su vida académica, el de Veritate, la Suma, y el comentario al de Causis. Yo voy a decir brevemente qué sostiene cada parte, rescatando lo importante. Probablemente leas simplemente el pasaje de la Suma, y el resto, si alguno me quiere pedir los textos, tengo toda una antología bastante extensa sobre este tema, así que la puedo compartir sin problema. Bueno, en el comentario de las sentencias, bueno, libro primero, distinción 17, cuestión 1, artículo 5, en la respuesta a la tercera objeción, Santo Tomás distingue 2 tipos de potencias, materiales e inmateriales. Las potencias materiales no vuelven sobre sí mismas, el ojo no ve que ve, y esto en razón del objeto, porque el mismo ver no tiene color, entonces yo no puedo ver mi propia visión con mi vista. En todo caso, la conozco con la conciencia sensitiva, que es el sentido común. Pero en cualquier caso, ninguna potencia sensitiva vuelve completamente sobre sí. Solo existen vueltas parciales, no a la propia esencia de la cual brota el acto. Sin embargo, en las potencias inmateriales, como la inteligencia y la voluntad, este no es el caso, ¿no? La inteligencia entiende que entiende y la voluntad ama que ama. Y esta vuelta a nivel operativo le lleva a Santo Tomás a ver cómo, si el obrar sigue al ser, y entonces si el obrar es reflexivo, entonces el modo de ser propio del alma tiene que ser reflexivo. Y entonces aparece esta idea de una vuelta a nivel de la sustancia, que tiene que ver más con el ser que con el obrar. Así dice Santo Tomás que, bueno, ahí cita la famosa proposición 15 del Liber de Causis, que dice que cualquier acción que retorna a la esencia de la gente por cierta reflexión, es preciso de que su esencia retorne a ella misma. Y esta vuelta de la esencia, esta vuelta sustancial sobre sí misma, siempre Santo Tomás la describe desde una perspectiva negativa y otra positiva. Es como un caso de filosofía apofática y catafática, digamos. La vuelta entitativa en sentido positivo significa que el alma subsista en sí misma. Entonces, que el alma vuelva sobre sí misma significa que es subsistente. Y en sentido negativo significa que no está referida. Acá Santo Tomás usa el participio del verbo defero, que significa llevar o cargar. Entonces, el alma no está, por lo menos totalmente, soportada, cargada, llevada en un cuerpo, sino que es independiente, en cierto sentido, de la materia. Bueno, en el libro segundo de las sentencias, después, si quieren preciso en qué parte, la subsistencia, Santo Tomás ahí la especifica como tener ser absoluto. Absoluto significa no atado, ¿no? O sea, separado. El cuerpo no ata totalmente la posesión del ser del alma, sino que el alma lo tiene de manera absoluta. Y remarca el hecho de que el alma no es un mero acto del cuerpo, como las formas sustanciales inferiores al hombre, sino que es independiente de él. A partir de acá uno empieza a notar cierto desprecio por el cuerpo, pero realmente no es así. Estas expresiones quizás parecen hacer pensar al alma como una especie de ángel o sustancia separada,
pero si quieren después podemos matizar en las preguntas este aspecto. Y acá entonces Santo Tomás nombra a Avicena y Averroes. De Avicena él toma la metáfora de la inmersión o la submersión y entonces dice que el alma humana no está totalmente sumergida en la materia, sino que por su nobleza, por su actualidad, por su modo de ser, emerge de la materia, la sobrepasa, es más grande, digamos, que el cuerpo, en sentido no de la cantidad extensiva o dimensiva, sino lo que Santo Tomás llama la cantidad virtual, es más grande que el cuerpo metafísicamente, entonces tiene un dominio entitativo sobre el cuerpo, no solamente en sentido operativo de que uno puede ser dueño por la libertad de sus actos, sino en el sentido de que la posesión del ser del alma le da un cierto dominio sobre la materia corporal. De Averroes toma la metáfora de la fijación o el arraigo, entonces dice que esta emergencia de la forma humana por sobre la materia implica no estar totalmente arraigada en el cuerpo, sino que está fija en sí misma. Hay una fijación propia del alma humana en sí misma. Bien, en el De Veritate, ahí Santo Tomás explica que esta idea de que el alma vuelva sobre sí es una expresión metafórica, no importa ahora por qué, pero aparece una nueva metáfora que él acuña, que es la idea de que el alma no se derrama o no se esparce, ¿no? Habla de forma efusa, formas como derramadas o esparcidas sobre la materia, sino que está recogida, ¿no? Colecta en sí misma, ¿no? Entonces hay una especie de permanencia sustancial del alma de ella misma que no se exterioriza plenamente en el cuerpo. Entonces esta reflexión sustancial se puede entender como una especie de interioridad propia de la vida personal. Las personas tienen interioridad y eso no es una manera de hablar o no es decir que tienen entrañas, sino que tienen un modo de ser intensivamente más perfecto e interior, en sentido fuerte, a las realidades infrapersonales que, justamente por no ser personas, no gozan, digamos, de una interioridad en sentido espiritual, sino que son más bien realidades exteriorizadas, ¿no? De ahí que, bueno, en sentido operativo, adelanto un poco, la realización del ser humano nunca va a poder consistir en una especie de fuga hacia la exterioridad y de diversión hacia afuera de uno mismo, sino que va a tener que ver con desarrollar esa vida interior. Y en la Suma, que es un pasaje muy parecido al de recién, Santo Tomás dice que esta exteriorización o esparcimiento o derrame del alma sobre el cuerpo es el hecho de que le da el ser, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene ser por el alma, pero no el alma por el cuerpo, sino que ella lo tiene por sí misma, es subsistente, y en ese sentido tiene el ser de manera recogida, ¿no? Entonces, ser persona es poseer el ser de una manera íntima, poseer el ser de una manera especial, que distingue a la persona humana del resto de las criaturas. En la obra principal, en donde Santo Tomás desarrolla este punto, que es el comentario al Liber de Causis, sobre todo en la lección 15, pero también habría que leer la lección 7 y la 26 a la 28, pero sobre todo el lugar principal es la lección 15, por si después se quiere profundizar en este tema. Ahí Santo Tomás vuelve a repetir el hecho de que el alma está separada de la materia, no en el sentido averroísta de que hay una única alma para todas las personas, sino que porque no está compuesta de materia, aunque esté en la materia, ¿no? El alma está en la materia, a una materia particular a la que informa y con la cual hacen una naturaleza humana completa. Entonces, el alma puede ser llamada sustancia, hoc aliquid, de Santo Tomás, en la medida en que es subsistente, pero en la medida en que no es la sustancia completa, sino que la sustancia se completa por el cuerpo es parte esencial de la naturaleza humana, entonces en ese sentido no es una sustancia, sino que es una parte sustancial. Acá usan una expresión griega, justamente porque es un libro que viene de la Elementatio Teológica de Proclo, que estaba en griego, que
un amigo de Santo Tomás, fraile, Guillermo de Morbé, que se la traduce, es la tesis de que el alma es aut hypostatón, o sea, subsistente por sí misma. En este sentido de que posee el ser por sí misma, aunque no sea la naturaleza completa de la especie humana, sino que el cuerpo es una parte esencial. También ahí hay una proposición del libro de Proclo que dice que todo lo que es conversivo hacia sí mismo, o todo lo que se convierte hacia sí mismo, se convierte hacia aquello por lo que se substantifica. No es un verbo que solemos usar, y algunos lo traducen de una manera diferente, pero significa que cada cosa tiene una conversión, una vuelta hacia aquello por lo que está fundamentada. Y entonces el alma está fundamentada en sí misma en la medida en que no le debe su realidad a el cuerpo que lo fundamenta a nivel material. Entonces el cuerpo, en cierto sentido, es fundamento material del alma, porque es su causa material, pero el alma está fundamentada en ella misma en la medida en que tiene el ser por sí misma. Y obviamente esto no hace que el alma sea independientemente del creador. En ese sentido, no es consistente por sí misma o fundamentada en sí misma, sino fundamentada en Dios. Bueno, y por último también agrega que esto de que el alma es sujeto suficiente del acto de ser. Bueno, todas estas precisiones, que quizás parecen muy abstractas, y no vamos a llegar a profundizar el despliegue operativo de este modo de ser propio del ser humano en el conocimiento de amor de sí mismo, sin embargo muestran el profundo personalismo de Santo Tomás, que entiende que cada persona habita en ella misma y cada persona tiene una interioridad individual propia, de tal manera que está recogida sobre sí misma, tiene un recogimiento sustancial, y esto, bueno, es como una clave de lectura para releer toda la metafísica de la persona de Santo Tomás, que no suele muchas veces leerse en esta clave de la reflexividad. Y por último, para ir cerrando, simplemente mencionar que este modo de ser propio recogido del alma, más que ser una cuestión estática, cada persona está llamada a desplegarlo en sus operaciones y entonces en conocerse a ella misma, que en Santo Tomás quizás la cuestión en la que él más trata o mejor trata este tema del conocimiento de sí es el de Veritate, cuestión 10, artículo 8. Entonces remito a ese lugar para el que quiera profundizar en este tema, que ahora no podemos hacerlo. Y sobre todo esto se realiza en el amor de sí mismo, que ahí para Santo Tomás es un tema clave. Para él hay un amor de sí que es radical, que es ordenado, que es natural, que es positivo y sin el cual no se puede amar nada de lo que amamos. Entonces hay un amor de sí que está en la base de todo desarrollo humano y de toda interacción y vínculo con otras personas, así como también con Dios. No se opone entonces en Santo Tomás el amor propio del amor a los demás, sino al contrario, se complementan y se aumentan recíprocamente. Bueno, quizás si en las preguntas sale algo de esto del conocimiento de amor de sí mismo, puedo profundizar un poco más, pero por lo menos quería decir, digamos, las grandes tesis de esas partes de las obras de Santo Tomás en las que él desarrolla la cuestión de la vuelta del hombre sobre sí mismo en sentido entitativo. Muchas gracias, Juan Ignacio. Gracias.